El asunto de las recaídas es un tema fundamental en el TLP, en el trastorno límite de la personalidad. De la manera en que se vayan gestionando e interpretando estas recaídas va a depender mucho la mejoría en general. Pongámonos en el escenario siguiente. La persona que tiene trastorno límite y que sufre varias crisis en un periodo corto de tiempo se rinde ante la evidencia y busca ayuda profesional, ayuda psicológica, farmacológica. Puede que necesite también algún ingreso previo para estabilizarse y poder después empezar la terapia. Al fin consigue un terapeuta con el que poder vincularse, con el que se siente a gusto y empiezan a verse mejoras tangibles tras un tiempo. Se eliminan o se reducen las conductas autolíticas, la rabia, si existe, se expresa con una menor intensidad, no hay tantos ataques de rabia, se aumenta la constancia en los diferentes objetivos y proyectos. Estas mejoras ilusionan tanto al sujeto como al entorno, familia, pareja, amigos. Debido a la euforia derivada de estos avances, estas mejoras, puede dar la impresión de que el problema se ha resuelto, de que ya no hay problema, de que todo se ha resuelto totalmente, que el pasado es pasado y que ya no se volverán a suceder esas crisis, ese sufrimiento que tanto dolor habían causado. En el momento en que otra crisis sucede, de esa euforia inicial se pasa a un bajón anímico poderoso. No se esperaba. La ilusión de que los cambios realizados habían desembocado en resultados muy positivos permitió la negación de la posibilidad de que las crisis volvieran a ocurrir. Hay que tener claro una cosa: los cambios permanentes no son tan rápidos en los trastornos de personalidad, justamente porque al ser un trastorno de personalidad se necesita mucho tiempo para desaprender lo aprendido durante años, para crear nuevas redes neuronales que compensen las producidas anteriormente en la historia de vida del sujeto. Y no solo eso, por mucho que avancemos con esfuerzo, ayuda terapéutica y apoyo del entorno, la vida es impredecible y siempre pueden ocurrir sucesos externos, invasivos, que penetren a través de nuestras defensas. Nuestras herramientas, nuestras carcasas de defensa pueden haberse fortalecido, pero los acontecimientos que casualmente aterricen en nuestras vidas podrían ser de una mayor intensidad esta vez. Siempre que hay una defensa hay posibilidad de derribarla, siendo nuestras herramientas insuficientes en esta ocasión. Un duelo por la muerte de un ser muy querido, una catástrofe, una mala racha con numerosas dificultades seguidas, una crisis económica global. Hay infinidad de situaciones novedosas para las que no podríamos estar preparados, incluso con los avances conseguidos en meses y años de terapia. ¿Significa esta crisis inesperada un retroceso, una regresión? ¿Significa entonces que no han existido esos avances? Rotundamente no. He aquí un punto fundamental: no perder la perspectiva general de la evolución del trastorno. La evolución, los análisis evolutivos hay que hacerlos tras periodos temporales de cierta duración. No es lo mismo tener 6 crisis en 6 meses que tener una crisis en el mismo periodo, en 6 meses. Si nos dejamos llevar por la desilusión de esa única crisis y le damos poder a esos pensamientos del tipo esto no va a acabar nunca, siempre igual, otra vez lo mismo, perdemos la visión general de la evolución y no ponemos el foco en el reducido número de crisis acontecidas en estos 6 meses, que es en sí ya una mejora muy relevante. Entonces, claramente, los juicios en lo concerniente al progreso de un sujeto que tiene TLP no pueden basarse en la dicotomía de existencia o no existencia de crisis, en el sentido de si hay crisis todo va mal y si no hay crisis todo va bien, sino en el número de crisis en el último periodo y también en la intensidad de los síntomas de la crisis. Tampoco es lo mismo una crisis que termina en un intento suicida que una crisis que no muestra un intento suicida. Son pequeños detalles que no pueden pasar desapercibidos a la hora de analizar la evolución. Si no les prestamos atención, nos alejamos de la realidad, disminuimos la motivación y podríamos hacer que una recaída se convierta realmente en una vuelta al principio, cuando en absoluto lo era.
Una analogía así simple. Cuando dejas de fumar y llevas 5 meses sin hacerlo, un acontecimiento negativo de una determinada intensidad puede provocar ansiedad y hacer que te fumes un cigarrillo. Si al hecho de haberte fumado ese cigarro le das un poder exagerado, le das una importancia excesiva, puedes perder la motivación, rendirte y seguir fumando como antes. En cambio, si logras comprender que has sucumbido a la tentación porque un acontecimiento especial te ha superado y de que puedes continuar esforzándote sin fumar los próximos días, ese cigarro quedará como una simple anécdota que no arruinará el proceso iniciado hace 5 meses y que posibilita conseguir el objetivo de 1 año sin fumar. Exactamente lo mismo ocurre con las crisis en el TLP. En momentos de crisis no es bueno hacer un análisis general de la evolución del trastorno, de cómo va el sujeto, porque el fervor de las emociones nos contamina y nos impide tener en cuenta un gran número de variables que hay que analizar. Variables, información de los últimos meses y no solo de esa crisis que estamos sufriendo en ese momento. Otro consejo importante es tener un plan de afrontamiento de las crisis, y esto se trabaja mucho en la terapia psicológica. El sujeto con TLP debe tener una guía a la que recurrir cuando empieza a detectar los primeros síntomas de crisis, antes de que sea demasiado tarde y pierda el control al quedar anulada esa capacidad de raciocinio, de reflexión. En esa guía hay una lista de acciones a realizar para frenar la crisis y especialmente evitar las conductas extremas, los actos impulsivos conocidos como acting out. Por ejemplo, una lista con los teléfonos de personas a las que poder llamar, a poder ser un perfil de personas que no tienda a aconsejar en momentos de crisis, sino que simplemente esté, simplemente escuche. El consejo es presión cuando las emociones nos inundan. También puede haber una serie de actividades a realizar, como podría ser la escritura, escribir un correo electrónico al terapeuta, caminar, golpear una almohada, gritar, si se puede, en el contexto donde se está, una ducha de agua fría, ponerse cubito de hielos en las manos. No hay recetas universales. A cada sujeto le funciona una estrategia diferente. Por eso hay que ir probando, explorando. Es la responsabilidad del sujeto no parar de probar cosas nuevas, a ver cuáles son las que van funcionando. En el caso de muchos padres, familiares, parejas que me contactáis y que de momento no se ha dado ese paso del sujeto a tener una ayuda profesional, yo siempre aconsejo que se trate de trabajar un plan de afrontamiento de las crisis, en consenso con el sujeto. Es preferible un plan de afrontamiento ante las crisis sin un profesional de por medio que no haya ningún plan. Como resumen, los análisis de la evolución de sujetos que tienen TLP deben hacerse a partir de periodos de tiempo largo, meses, y nunca justo cuando se está sintiendo la decepción de una crisis presente, de una crisis actual, teniendo en consideración no solo conductas extremas, la existencia de conductas extremas o ciertos síntomas, sino también su nivel de intensidad. Por último, es necesario un plan de afrontamiento de la crisis que ayude al sujeto a actuar con la intención de frenar esta crisis, para que no se desencadene. Esto se hace detectando los pródromos o síntomas iniciales y poniendo en práctica una serie de medidas que no son universales y que cada sujeto tiene que hacerse esa lista de acciones que le sirven. A medida que vaya gestionando las crisis de mejor manera y vaya eliminando esas conductas extremas, se ganará confianza que se irá extrapolando a otros proyectos y objetivos que no tengan relación con las crisis.